En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablar un poco sobre el pensamiento que está viniendo mucho pensamiento sobre la lujuria, sobre, como decía el Señor, la lucha es espiritual. Vamos despacio y de raíz. Vamos a desraigar. Al principio, cuando Dios creó hombre y mujer, dice en el Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos se unirán y serán una sola carne. Estaba leyendo la sentencia de Yahvé para los que persiguen a Yahvé. Había había una fiesta y dijo la Virgen, escuché una fiesta y dijo, estos son los que siempre se oponen a la voluntad de Dios. Son los que siempre cuando Dios envía profetas, sacerdotes, ellos los matan, los persiguen, los homosexuales. Pero vamos despacio. Dice el Padre Yahvé como sentencia a sus perseguidores. Pondré mi anillo en tu nariz y mi freno en tu boca, y te devolveré por donde has venido. Contra el Padre no hay quien. Esa misma noche, dice el profeta, Dios envió al ángel y mató a más de 185,000 hombres, que dejó cadáveres sobre toda la ciudad. Pero nuestro tema es hoy sobre como aquí la Virgen la llama, la sensualidad, la sexualidad, la sensualidad. La lucha espiritual, atiéndanme bien, ¿dónde y cuándo comienza? Cuando Cristo dice, cuando habló sobre este tema, al principio, Dios, porque Dios es la raíz, creó hombre, Dios es hombre y verdadero Dios. Creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por eso el que se une a la prostituta se une, uno solo, una sola carne. Si nosotros viéramos desde el Antiguo Testamento, los reyes de Israel, los que eran fieles, mataban a los feministas, no le dejaban con vida. Siempre los mataban, porque lo llamaban que era abominación ante Dios, la homosexualidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jesús dice, en aquella época no tenían la capacidad para exorcizar, porque nuestra lucha es contra el diablo, contra espíritus. Un día una madre de familia me pregunta, ¿por qué su hijo es desviado, feminado, homosexual, feminado? Y el Espíritu Santo dice, ¿te acuerdas aquella relación anal?
ahí el demonio entró en él. O sea que cuando los padres se desordenan en la cama, porque aquí la Virgen dice, cuando estaba en el poder, aquí, hijo, se tiene mucha relación, pero falta educación, falta educar, que alguien los eduque. Por ejemplo, ¿qué dice la verdadera iglesia sobre las pastillas anticonceptivas? Esto que aquello. La iglesia siempre es de vida, siempre va en contra de la muerte. La verdadera iglesia te salva a ti y a mí de la muerte, el aborto. Un día tuve un sueño para volver a... una mujer vino como una copa levantada a un hijo y exclamó, por fin, de tanta alegría. Porque ese niño que ahora tú, mañana va a ser como tú y va a estar en tu mismo lugar y va a ser lo mismo. Hoy es niño, pero mañana va a ser joven. Y estaba meditando cuando, no sé por qué un día estaba haciendo algo y el Señor me dijo, ya que estaba en la cárcel una persona, y me dijo, dile que volverá a salir por amor a su hijo, porque tenía un hijo muy apreciable. Por amor a su hijo, como Dios en ese momento me mostró la oración, el poder de la oración. Como me decía en esta semana Jesús, el Padre está enfermo de amor, porque una de sus hijas está rezando más. Y ahí tuve una visión. Lo que enferma al Padre de amor por sus hijos es la oración, si alguien quiere vencer el odio. Ahora, volvemos a la raíz. Cuando Dios creó al hombre, pensó en sí mismo. Por eso, al hombre se le reconoce por su aparato y a la mujer se sabe dónde, cuándo y cómo. Ahora, ¿por qué tanto el escándalo? Cuando la Sagrada Escritura, y sí, estamos tocando directamente la raíz, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán, o sea que se casarán y serán uno solo cuerpo, un solo alma, un solo pensamiento, una sola vida, la fidelidad, uno solo. Vivirán, lo que uno recibe, recibe el otro, uno solo. Lo que trae el esposo, transmite a la esposa y la esposa a los hijos. O sea, lo mismo, lo viceversa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La homosexualidad, ya decía, es una posesión diabólica, es una enfermedad que se engendra ya desde el vientre de los padres o por el camino, un pensamiento suicida, porque el legitimismo viene como un combo, dos. El 90% de los homosexuales tienen el pensamiento de suicida, por el bullying, qué sé yo, por la persecución que llevan, porque los que más sufren son los homosexuales, por no ser aceptado dentro de la familia afuera, porque es una abominación ante el Padre y ante los... Es una contranatura, contra la naturaleza. Es como que el planta tú quieras hacerle hombre o animal, pero la planta es planta, no es natural, no va a su raíz, no es, para eso ha venido y en eso, no, sino que se destruye aquí, se desnatura. Es como que el hierro quiera que sea hombre o mujer. No, Dios creó hombre. Amén, Señor. El hombre dejará a su padre y a su madre. Mínimo, dice, 2000 metros deben estar de sus padres, lejos.
Porque si alguien se entremete dentro de la familia, lejos, o sea que el león dentro de casa es el hombre y la mujer la gacela, la sierva. Como las primeras santas, dice Pedro, que llamaban mi Señor a Abraham, que no buscaban vestido lujoso, ni peinado, sino que en el silencio. Me decía el Señor dos cosas que me reprochó para que mi semana sea santa, la Semana Santa. Primero, el silencio. El silencio es el que hace santo a la semana. Y lo segundo, practicar más la valentía. Dos cosas me pidió el Señor. Primero, el silencio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos combatir y rebatir contra nuestro tema era el espíritu de deseo? ¿Por qué se adora tanto a la carne? Dice, bueno, si no tiene la vocación, que se case. No nieguen la tiranía del sexo. Es una necesidad en el hombre. Y Dios mismo dice, procréense y abunden toda la tierra. Pero no hagan un objeto, porque Pablo mismo dice, no saben que son templo del Espíritu Santo, donde mora la Santísima Trinidad. Un hombre casto, una mujer casta, es un ángel sobre la faz de la tierra. Porque desde antiguamente la Virgen tenía pacto de virginidad a los 3 años. Tenía un pacto con Yahvé, con el Padre. Ofreció su virginidad. Por esa razón dijo al arcángel Gabriel, ¿y cómo? No es porque tú eres ángel, yo voy a romper mi pacto con Dios. No, hubo una maravilla aquí. Porque la Virgen dice en los mensajes que Dios habla a través del hombre pidiendo el discernimiento siempre, hermano. Discernimiento. Que Dios habla a través del hombre, de la naturaleza, porque estaba contemplando y nunca en mi vida vi que doblemente el arco iris salió. Doblemente. Siempre veía uno solo. Significa el pacto que Yahvé había hecho con Noé, que nunca más inundaría la tierra en su ira. El pacto comienza en una piedra y aquí por primera vez vi doble. Salió uno. Estaba limpiando en el Críciba, en un lugar, y cuando contemplaba la cruz vi como 20 y me hace 20 palomas blancas y giraban alrededor y contemplaban y fueron al sur. Luego vino un segundo grupo, lo mismo hice y dije, Dios mío, ¿qué es lo que quiere decirme, Señor? Dios mío, ¿qué pasará? Y lo mismo pasó en el día del 18 de marzo. A las 3 de la mañana la Virgen me dijo, hoy hay fiesta en el cielo. Ellos sé que no me perdonarán, pero es porque no entienden lo que está pasando. Ahí entendí que cuando las mismas palomas, porque era imposible eso, no hay quien manipule a tantas palomas y que como un bávaro se hizo la voluntad. Mira, que estoy enviando a mis ángeles, verdaderos ángeles, como Dios envió esa misma noche al rey que insultaba tanto a Yahvé, al Padre, que perseguía tanto. Y dice por boca del profeta, en esa misma noche envió un ángel y mató a más de 180,000
soldados suyos los dejó huesos. Ahora, y ahí decía que la Virgen giraba y giraba la paloma. Son Dios hablando por medio. Aquí se necesita lectura de obras, porque lo que a más Dios le gusta es hablar. Y ahora estoy oliendo, escuchen, aquí en las maravillas en tiempo de Medjugorje, si uno es atento a todo, aquí la maravilla de Medjugorje es que en verano tienen un olor. Hay una planta que ya reconocí. Tú rompes, se huele. Y ese olor agarra en verano a los libros, a todas las cosas. Y es un olor muy agradable, de penitencia, de alegría. Parece Navidad. Es un olor de una planta que hay aquí. Agarra todo en Medjugorje, ahora, en el monte. Decía que cuando Cristo habló sobre este tema, no, el hombre, el que tenga vocación de ser padre de familia o madre de familia, porque después está la enfermedad, las que se prostituyen, por ejemplo, las que viven se les reconoce por el olor. Un día estaba viajando en un vehículo y para el que manejaba, subió una mujer, y cuando subió, el Espíritu Santo ya había dicho que era una prostituta, y tenía un olor a carne podrida, quemada, como aquí estaba haciendo una oración y olía a demonio quemado, azufre. Pero eso sí, yo tengo mucha experiencia en los exorcismos, y sí, la oración quema al diablo, expulsa, asvana, expulsa, como dice la oración, y quema al demonio. Y olía, y tuve que bajar la ventanilla porque hay una cosa que normal, por penitencia o qué sé yo, normal. Pero hay otra cosa que de aquí nace el olor a la santidad. El verdadero olor es lo que se dice por ti. Por ejemplo, allá viene un drogadicto y todo el mundo es drogadicto. Como aquí en muchas vende droga, y ese mal olor va de nación, de pueblo en ciudad. Pero te ven y dice, allí viene un hombre honrado, respetuoso, fiel, bueno, penitente, sabio. Y ese olor ese es el verdadero olor, lo que se dice de ti, no el olor corporal. Eso no es. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer para combatir a los homosexuales y a las lesbianas, LGTBistas? La guerra es justa, porque es contra los putos, los homosexuales, la lobby gay. La Virgen dice, yo misma estoy haciendo. Eso es reconocible, la mujer contra el dragón. Pero cuando se llega a la muerte, se llega al extremo, cuando el hombre ya no recapacita, ya no razona, ya no entra en razón de ser. Porque lo que ellos quieren es gobernarnos. Son los putos los que quieren implementar este microchip, la nueva orden mundial, este nuevo gobierno. Son ellos los que, Bergoglio y los demás detrás de ellos, ya sea presidente. Ahí abajo van a ver un video cuando la apostasía, ahí van a entender todo lo que está pasando, si es que ya no borraron. Ahora el pecado. ¿Cuál es el problema con el pecado? San Pablo dice, no saben que son templo del Espíritu Santo. Tú no puedes suicidarte porque tú eres templo del Espíritu Santo. Tú no puedes. Utilicen el cuerpo para la obra de Dios. Y tú dices, ¿por qué tanta desgracia? ¿Por qué ya no se practica más
la gracia, porque dentro de casa mismo se dejó de rezar el Santo Rosario, de leer la Sagrada Escritura, de predicar, de vivir los mandamientos. Cada cosa tiene su lugar. La comida es para el estómago, el trabajo para el cuerpo, qué sé yo. Pero no es para estar. Yo ya pasé ese tiempo ya tuve experiencia. O sea que no, desde San Agustín, San Pablo, o sea que eso es lo que le ve ante la Benemotaura y eso no es nada de extraordinario. Porque luego está la enfermedad. Recuerden que somos carne y hueso. Estoy entrando en razón. Porque como decía, por un momento de placer puedes perderlo todo. Tu familia, tu esposa, tus hijos, tu dignidad. Porque los que más sufren son los homosexuales, son ellos mismos. ¿Por qué no hace una encuesta a un homosexual y dice, ¿cómo es tu relación dentro de la familia y con el mundo? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te ven? Se te abren las puertas, eres respetado, se te pone en un lugar como luz, eres digno, eres divinizante, no. Viven escondidos, con vergüenza, sufren, son rechazados, son perseguidos por Dios mismo. Por Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, Dios mismo lo mandaba a matar, como ahora estamos viendo en carne propia. Porque ya no hay hombre que los exorcice, que rece por ellos, que se sacrifiquen por ellos, para que se hacen daño a sí mismos. Porque el 90% de los homosexuales terminan en silla de ruedas por el pecado. En cambio, a mí sí me pasa es por el sacrificio, por ofrecer a nuestro Señor. Y tú dices, no, pero Él nos ofende. Y San Juan Bosco fue en el infierno en vida. Imagínense. Y Dios le mostró por no decir la verdad, por no reprender y corregir a tu prójimo. Y aquí la Virgen dice bien claro, hay que cuidar eso. La Virgen dice, para que se hable, se eduquen a los niños mismos desde la escuela. Papá, a mí me gustan los hombres, un niño varón. ¿Y quién te metió eso en la cabeza? Debe llevarlos con hombres, que jueguen con hombres. El 90% de los niños que tienen muchas hermanas avanzan con el afeminado, caminan como mujer, se visten como mujer. Y ahí uno debe luchar, la madre no debe apartarlo. Tú debes jugar con los hombres y la mujer con la mujer. Hay cosas que... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí está, hermanos, en el pensamiento del ser humano y ya desde los niños. Porque tú vas pasando y vas dejando a tus hijos. No creas que va a ser eternamente. La Virgen dice sensualidad. ¿Y por qué se practica más el mal que el bien? El mal es así. Por más de que tú, amén, Señor, yo voy por la vía de la sencillez. Si no llego, Dios llegará. Por más de que tú seas más malo, prostituta, lo peor, siempre es mal. Siempre es un mal, por más de que seas. Ahora, la diferencia está en que se obre el bien, se practique el bien, se haga el bien. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿cómo yo puedo educar dentro y fuera
a mi hijo? Bueno, primero leyéndole la Sagrada Escritura. Mira, hijo, aquí está escrito. No, pero tú eres ateo. A lo menos dile, hijo, ve y juega partido con los hombres, qué sé yo, boxeo, que haga cosas de hombre, trabajo de hombre, que viva como hombre, que camine como hombre, ya de su temprana edad. Y denunciar, decirle, mira, hijo, este es cucú, este no, aquí solo toca mamá, papá. Niña, juega con niña. Pero son niñas. O sea que ir educando, como dice en el catecismo, a partir de 7 años el niño hoy en día ni sabe diferenciar. En la escuela el demonio como decía un santo, iba a entrar a dar clase a los niños y el demonio le dice, ahí hay peores que nosotros, siendo niños. Vio a cuántos niños en el infierno por no respetar a Dios en la Santa Misa misma. Mira, hija, este es así, así y así. Si tú ves, hermano, en 1917, cuando la Virgen le mostró a los niños el infierno, hoy en día tú predicas y estás loco, asusta a todos. Voy a cuidar porque ellos siempre utilizan mis palabras para atacar, pero de todo dicen, asusta a los niños, esto. Y como si la Virgen, ¿crees que la Virgen es loca? Por eso, ese drogadicto, ese violento, asesino, sicario que no quiere ni escuchar a sus padres y a su madre. ¿Por qué? Porque hoy tú vas y los padres, no, le va a hacer todo loco, esto, que aquello, va a perder esto. Y luego tú ves arruinado en el pecado a tus hijos e hijas. Bueno, entonces lo más sencillo, mira, hija, y buscar personas de la misma raíz que amen ser hombre y la mujer mujer. Y así uno va combatiendo dentro de la familia y educar a los niños desde ya temprana edad para que ellos se sientan amados, protegidos de su sensualidad y sensibilidad. Porque por la herida el demonio entra y la mujer se siente rechazada. Dice, todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales. Habrá fieles e infieles. Pero ¿cómo tú vas a encontrar un hombre fiel ahí en donde tú estás yendo? Voy a ponerte esta idea, ya que si algún joven me ve. Un día una joven, una niña de 15, 16 años, le dice a su papá que quería ir en la discoteca. Papá, quiero ir en la... Te prometo que no haré nada malo. Y el padre, como era cristiano, amén, hija. Pero primero, acompáñame en un lugar. Acompáñame en un lugar. Ella se vistió de blanco, el mejor vestido. Iba a ir a la fiesta. Su padre lo iba a llevar. Y como su padre era minero, lo agarró de la mano. Fueron entrando. Y ella exclamó, papá, me estoy ensuciando, mira, polvo. Y cuando más entraban, el polvo así mismo eres tú, hija. Es lo mismo que quieres hacer. Porque es imposible que no hagas algo malo en esos lugares, en la discoteca, en qué sé yo, en las fiestas. Para los que quieran santificarse, ustedes tienen la libertad. Lo mismo. No, pero van a ser... es el diablo el que no ama Escuchen que la Virgen es virgen. La palabra virgen
tiene pacto, castidad. ¿Por qué se ha perdido tanto? El Padre le dice, es lo mismo lo que tú quieres hacer. Imposible que no caigas en pecado o que no vengas con problemas de esos lugares. No, pero eres celoso, no eres tú el que va a estar pagando, cuidando, si está enfermo, gastando por él. No. Tú eres el Padre, tienes autoridad sobre él, sobre ellos. Tú eres la responsable, la madre. Porque de aquí nace, yo veo aquí, vienen los homos. Estaba en un lugar y vino un señor y, ay, qué lindo, dijo. Y yo dije, Hupu, le dije, Hupu se dice en mi país como se... No, o sea, que Dios creó hombre y mujer. Estaba aquí, tenía un pensamiento y decía la Virgen Madre, se extraña mucho cuando yo en mi vida he conocido, allá se dice calidad y te dice hombre de calidad, que te van a dar toda su casa, su familia, te van a dar todo. Tenía esa, y la Virgen me decía, hay muchos aquí de esa clase, hijo. Están hombre de calidad que nacieron para amar. Claro que el demonio existe, hay que decirlo. Pero que, porque algunos, o sea, hay mujeres en este país, o sea, mujeriego, miserable, inútil, inservible. Antes de que toque ya, huyo ya. Sin discernimiento, sin sabiduría, sin distinguir el bien y el mal. Porque yo iba a encontrar un té. ¿Y cómo negarle, como decía una... ¿Cómo se te va a negar algo si tú no niegas? Ahora, la homosexualidad se combate así. Es una lucha totalmente espiritual. Es una posesión diabólica. El demonio posee a la mujer o a los hombres y tiene ese pensamiento erróneo de que se sienten mujer o la mujer el hombre. ¿Y desde cuándo comienza? Un día un joven se acerca y me dice, no sé qué me pasa, pero me está... Y le digo yo, hermano, tenés que rezar. Ese es el mayor problema, que el demonio no reza, no quiere hacer rezar. Porque cuando tú rezas, vencerás. Ese es un pensamiento nada más, que no cambia ni tu rostro ni tu cuerpo. Es un espíritu que va en el corazón y el diablo a través del pecado, del deseo, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la masturbación, de cosas promiscuas. Tú eres mucho más. Tú vales mucho más que eso. ¿Y por qué no comentar este hecho? Un día había un joven de 15, no sé por qué estoy hablando mucho de los jóvenes. Era excelente en el estudio, estudiaba de punta, nunca avergonzó a sus padres, era un genio. Hasta cuando cumplió una avanzada edad, su padre le quiso regalar, por ser el mejor, una vacación. Aún era niño, aceptó, joven. Fue en las vacaciones y perdió su pureza en esa vacación. Cuando volvió de ese viaje, empezó a bajar su nota, que era el peor. Y sus padres investigaban qué está pasando, por qué un cambio radical en mi hijo. ¿Por qué así? Antes era esto y ahora es así. Perezoso, no quiere rezar, no quiere estudiar, no le importa nada más en la impureza. Porque ha descubierto ese camino. Porque
Ese es un camino terrible, hermano. Que si uno no educa, está el aborto, la enfermedad. Y antes las madres, antes de que ellos descubran ese camino, es atajar, ir atajando. Porque cuando uno descubre, entra en ese camino, ya se te va. ¿Y cuántas niñas ingenuas, necias? Bueno, los que están llamados a ser madre. Pero las vocacionadas o los vocacionados, en vez de ir luchando, manejando ese tema, un tema muy delicado, que ha echado a ángeles. Me acuerdo una santa, se le fue revelado que le decía a su ángel: sal de aquí, cada vez que iba a vestirse. De aquí nacen los escándalos, pero eso es para los que no están preparados nada. No tienen preparación ni cristiana, ni no saben qué es ser. Es como la comida. El padre dijo a Elías: ve y escóndete, por la mañana te enviaré pan. Y por la tarde envió a un cuervo, a un animal. Por la mañana le enviaba pan y por la tarde carne y coponales. Vivía bien el día. O sea que el reino de Dios, hermano, no es cuestión ni de comida. El primer papa mismo, aquí porque esto viene de lo LGTBista, que no se debe comer carne. Escúchame bien, porque hablamos de la carne. Cuando Pedro vio a aquel ángel en una visión, porque aquí tenemos la gracia, la vidente, visionaria, hay muchos videntes. El ángel desenvainó, estiró una sábana y le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Vamos a ir cuidando para no caer en mata y come. Y Pedro respondió: Señor, nunca nada impuro ha entrado en mi boca. Siempre tuve ese problema. Un día una persona me invitó para ir en su casa y cuando estaba entrando tenía piscina, auto de lujo, era una mansión. Para mí ya era una mansión, de todo. Y al primer paso yo dije: ¿yo qué hago aquí? Yo siempre tuve problemas con los ricos, no es que no les aprecio. Cuando di un paso atrás para volver a salir de ahí, me dijo la Virgen, porque fue a ella a quien la encontré, dijo: tú no llames impuro a lo que yo he purificado. Tú no llames impuro. Ahí como que alguien me empujó. Iba entrando en la casa y al final encontré una estatua de la Virgen y una rosa, un olor a rosa. Nos abrazó, se alegró tanto la Virgen por haber entrado en esa casa. Y menos mal que me había dicho antes: pídeme lo que quieras. Y yo dije: amén, amén. Y dije en mi corazón: este no sabe lo que dice, no sabe lo que está diciendo, decía en mi interior. Porque lo primero que, bueno, para Dios nada es imposible. El ángel le dijo a Pedro: mata y come, Pedro. ¿Cómo tú vas a decirme que lo que te traigo? Come tú. Ahí le da a entender que con Jesucristo todo ha cambiado. Mata y come. Come en paz. Vive en paz. Porque el reino de Dios es la justicia, la caridad. Yo ya ve, lo que más ama es dar. No hay mayor amor que dar. Y no sé por qué voy a hablar cuando
A mí porque estaba pensando, me secuestraron el padre. Imagínense, de rodillas fui secuestrado en el templo de la Divina Misericordia. Para que ustedes sepan, y me pusieron un enorme cuadro de Bergoglio al darme la vuelta. Pero yo ya sabía esto, ya aquí. Por eso yo le dispenso a la videnta, qué sé yo. No. La lucha es contra la mujer y el dragón, la Virgen y Bergoglio. Porque este no es el primer caso lo mío. ¿Y por qué no le llevo a juicio teniendo prueba ahí? El padre Yali y Orlando eran escúchenme, europeos, hermano. Creen que a ellos les faltaba dinero para... Yo no tengo dinero para pagar una abogada, qué sé yo. Pero tú mismo has buscado, ¿no? ¿Y la cruz dónde queda? Aquí todos los días vienen gente que caminan kilómetros y vienen millones de kilómetros. Eso no es buscar, eso se llama penny. O sea que hay una mafia, algo detrás que odia tanto la pena. En tiempo de cuarentena, como llamamos ustedes, para burlarse de la cuaresma, todo es burla. En tiempo de cuaresma, una de las videntes escuché que prometió que todos los días subiría en el monte las apariciones. En esa misma semana se me aparece la Virgen y aquí va y me dice, hijo, el tiempo está así, ustedes van a ver cuando las nubes y el tiempo, hoy está radiante el sol, bello. El tiempo está así, como hoy en día estamos luchando. ¿Saben por qué? Dice la Virgen, esto les revela y les revelará por qué. Porque no hay quien se sacrifique por ella. Quien camine, el rosario es una penitencia, la oración es penitencia, el ayuno es penitencia, dormir en el piso es penitencia, silencio es penitencia, valentía. O sea que alguien que se sacrifique por la humanidad. Estar en silencio, cocinar bien, amar, todo es penitencia. Y ahí cuando a mí me agarraron en la parroquia del templo. Y eso, hermanos, que en los lugares que iba a misa diaria, primero por el camino entraba en misa, luego para seguir. No agarraba ni un centavo de nadie, justamente por esa razón, de nadie. Para que no digan que me han robado, que el demonio es. Yo aquí voy a revelarles algo, porque yo no salgo a mendigar casa por casa. Aquí hay muchas familias, como decía la Virgen, pero para cuidar. La persecución es terrible, de Bergoglio. Cuánto odio tiene a esta aparición. Los que tienen vida íntima con él en lo interior saben de lo que estoy hablando. La mujer y el dragón. ¿Por qué se persigue tanto esta aparición? Y me pusieron un cuadro, porque aquí les revelo, se va a hacer cuando la policía o los secuestradores te agarran. En mi experiencia, a mí me ataron en una camilla y me empezaron a golpear, a torturar, para que hablara, qué sé yo. Pero nadie puede atribuirse a algo que no. Recibí en orden de Bergoglio la tortura que pasé. Y lo peor es que, pero bueno, es para... Dios es mi testigo.
Aquí se hará lo mismo en el sentido espiritual, en el exorcismo. Por eso anteriormente había tantos padres santos. Dime, ¿quién es Bergoglio? ¿Quién lo preparó? En el nombre. Y el demonio te va a decir, decía el demonio, no nos humilles. Porque cada palabra del Señor es una humillación para el diablo, los homosexuales. Y me hizo recordar el exorcismo del Padre Domingo. Cuando Domingo le pregunta al diablo, ¿quién es la más poderosa después de Dios en el cielo, en la tierra y en el infierno? Y el diablo le responde, ella es la Virgen. Cuando la Virgen se acerca, le golpea con la vara de cetro. Siempre María Auxiliadora tiene una... Aquí María es reina. Reina, yo soy la reina. Allí es doctora, otro lado es... mamá es... ya me entendieron. Abogada, allí es... aquí es reina. Yo soy la reina de la paz. Entonces, uno va, porque la lucha es donde el Señor, cuando llegué en el templo, me dijo, nombra exorcistas, porque la lucha es espiritual. Y me decía algo que no logro entender, pero por el camino siempre, Dios es misterio, pero que en mi esencia también, dice la Virgen, me decía que, pero ya había escuchado por... bueno, cuando se cumpla ahí les mostraré con video y todo. ¿Cómo trabajar la homosexualidad? Porque mi trabajo es... Estaba escuchando la misa y decía el Señor que quería hacer algo y me dijo, dejen que trabajen ellos. O sea que durante que el que reza trabaja, ese es un trabajo muy pesado, la oración, el ayuno, la penitencia. Hay días que la Virgen me hace subir 3 veces al día en el crisma, o sea que es un trabajo de penitencia. Y luego uno escucha las maravillas que el Señor ha derramado por ahí, sino que la penitencia es lo que más le agrada y yo voy a ir, hermanos, por el camino y voy a terminar ya con esto. La Virgen dice aquí, y es lo mismo, al principio todos acogían mi mensaje y luego lo abandonaron. El día en que tú entiendas, la libertad, no quieras tú salvar lo que Dios mismo no quiere salvar. O sea, cada vez que yo veo a una videnta, creo que se llama María, es una de las más sencillas videntes. Ella ni se le escucha. Bueno, está Vizca, Mirjana, Jacob, Iván. Y ahí está una que ella es la más bonita. Yo nunca y cada vez que yo le veo a ella, escucho en mi corazón, no quieras unir el bien con el mal. ¿Qué quiere decir eso? No, ni Dios quiere y por qué yo voy a querer. O sea, que me está advirtiendo que si tomo ese camino, es bergoliano eso, el bien y mal. O sea, que siempre fueron enemigos y siempre serán. Si tú quieres ser del bien, debes combatir contra el mal. Porque cuando tú estás de acuerdo con el mal, estás combatiendo al bien. Nadie puede agradar a Dios y al mundo. O sea, que uno o lo otro. ¿Estás con Dios o en contra de Dios? Y ahí uno, sí o no. Cuando tú sí seas así, tú no. Ahora, la degeneración es una falta de oración dentro de la familia misma, de los padres. Falta de piedad, de sabiduría, de inteligencia, de santo temor a Dios.
y de personas que vayan iluminando, que es un espíritu, un pensamiento que no es real. Escúchame, no es real. Donde vayas en el mundo entero siempre te van a decir lo mismo. Siempre habrá una persona razonable, justa, sabia, que te dirá, ese no es el camino. Lo mismo pasa con la droga. Todo tiene su tiempo. Un tiempo, tráiganme aquí todos los deseos de la carne, ya sea la comida, la bebida, el placer, el poder, el poseer, todo lo que quieran. Y todo es momentáneo. Empieza tú a pecar, come 3 días a ver cómo terminas, de seguido. Fiesta, a ver cómo tú terminas. Pues la sensualidad, impureza, a ver en dónde terminas o cómo terminas. 1 hora de placer, 23 horas de desesperación. Y tú dirás, ¿por qué la gente está muy desesperada? ¿A cuánto tú ves está desesperada? Porque está en pecado. El pecado es el que desespera. Y si tú ves una mujer de paz, un hombre de paz, es porque está en gracia de Dios. Vive en gracia de Dios. Por eso es que la gente me odia. Porque como dice Pablo, si yo agradara a la gente, ya no sería de Dios, siervo de Dios. Bueno, es muy fácil agradar a los hombres. Bueno, peco. El pecado es lo que más agrada al hombre. Empiezo a pecar, pecado. Amigo del mundo, nadie te va a decir nada. Pero como decía Cristo, a mí sí que me odian porque yo les hago ver lo que está mal. Sacar a luz sus malas obras. El secuestro, la violencia. Entonces, para un poco nada más sobre lo que decía el Padre, es tremendo que dé fruto en abundancia. Antiguamente se daba la bendición y decían los padres católicos, doblemente para ti, doble porción para ti, doble comida, doble trabajo, doble sueldo para ti. Eso era la bendición antigua. Bendigan doblemente, y si se hace triple. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.